Monte Cimelí, por los hermanos Grimm. Había una vez dos hermanos, uno rico y otro pobre. El rico, sin embargo, nunca ayudaba al pobre, el cual se ganaba escasamente la vida comerciando maíz, y a veces le iba tan mal que no tenía para el pan de su esposa e hijos. Una vez, cuando el pobre iba con su carreta para el bosque, miró hacia un lado y vio una grande y pelada montaña que nunca antes había visto. Él paró y la observó con gran asombro. Mientras analizaba aquello, vio de pronto que venían 12 grandes hombres en dirección a donde se encontraba, y pensando que podrían ser asaltantes, escondió la carreta entre la espesura, se subió a un árbol y esperó a ver qué sucedía. Sin embargo, los 12 hombres se dirigieron a la montaña y gritaron: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ábrete!». E inmediatamente la montaña se abrió al centro, y los 12 ingresaron a ella, y una vez dentro la montaña se cerró. Al cabo de un rato se abrió de nuevo, y los hombres salieron cargando pesados sacos sobre sus hombros, y cuando ya todos estaban a la luz del día, dijeron: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ciérrate!». Y la montaña se cerró completamente, sin que quedara señal de alguna entrada a ella, y los 12 se marcharon de ahí. Cuando ya no estaban a la vista, el hombre pobre bajó del árbol, y fue a curiosear qué secreto había realmente escondido en la montaña, así que se acercó y gritó: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ábrete!». Y la montaña se le abrió a él también. Entró a ella, y toda la montaña era una cueva llena de oro y plata con grandes cantidades de perlas y brillantes joyas, como si fueran granos de maíz durante la cosecha. El hombre pobre no sabía qué hacer, si tomar parte de ese tesoro para sí o no, pero al fin llenó sus bolsillos con oro dejando las perlas y piedras preciosas donde estaban. Cuando salió gritó: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ciérrate!». Y la montaña se cerró, y regresó a casa con su carreta y su carga. Y desde entonces ya no tenía más ansiedad, y podía comprar el alimento para su esposa e hijos con el oro, y además buen vino en el almacén. Vivía felizmente, y en desarrollo daba ayuda a los pobres, y hacía el bien a quien necesitara. Sin embargo, cuando se le terminó el oro obtenido, fue donde su hermano y le pidió prestado un barril para medir trigo. Fue a la montaña y trajo de nuevo otro poco más de oro para él, pero nunca tocó ninguna de las cosas más valiosas. El hermano rico, sin embargo, estaba cada día más envidioso de las posesiones de su hermano y de la buena vida que llevaba, y no podía entender de dónde provenía su riqueza, ni qué era lo que el hermano hizo con el barril de medida. Entonces se le ocurrió un pequeño truco, y cubrió todo el fondo del barril con goma, y a la siguiente vez, cuando el hermano le devolvió el barril, encontró una pieza de oro pegada en él. Inmediatamente fue donde su hermano y le preguntó: «¿Qué es lo que mides con mi barril?». «Maíz y cebada», respondió. Entonces le mostró la pieza de oro, y le amenazó de que si no le decía la verdad, lo acusaría a las autoridades. El hermano entonces le contó toda la historia, tal como sucedió. El hombre rico ordenó que alistaran su carreta más grande, y se encaminó a la montaña, determinado a aprovechar la oportunidad mejor que como lo hizo su hermano, y traer de regreso una buena cantidad de diversos tesoros. Cuando llegó a la montaña gritó: «¡Montaña Semsi! ¡Montaña Semsi! ¡Ábrete!». La montaña se abrió y él ingresó. Allí estaban todos los tesoros yacentes a su vista, y por un rato no se decidía por cuál empezaría. Al fin se llenó con cuanta piedra preciosa pudo cargar. Él deseaba llevar su carga afuera, pero su corazón y su espíritu estaban también tan llenos del tesoro que hasta había olvidado el nombre de la montaña. Y gritó:
Montaña Cimelí, montaña Cimelí, ábrete. Pero como ese no era el nombre correcto de la montaña, ella nunca se abrió y permaneció cerrada. Entonces se alarmó, y entre más trataba de recordarlo, más se le confundían los pensamientos y sus tesoros no le sirvieron para nada. Al atardecer, la montaña se abrió, y eran los 12 ladrones que llegaron y entraron, y cuando lo vieron soltaron una carcajada y dijeron: Pajarito, te encontramos al fin. ¿Creíste que nunca notaríamos que ya has venido 2 veces antes? No te pudimos capturar entonces, pero esta tercera vez no podrás salir de nuevo. Entonces el hombre rico dijo: Pero no fui yo, fue mi hermano. Y lo dejaron rogar por su vida y que dijera lo que quisiera, pero al final lo dejaron encerrado en la cueva hasta sus últimos días. Fin de Montaña Cimelí. Tomado de cuentosdegrimm.com